Durante los 7 años que tuve la honra de ser su colaborador inmediato como ministro, tuve una experiencia extraordinaria de este grande hombre, sin duda el mayor y el más representativo de los españoles del siglo XX y uno de los mayores gobernantes que hemos tenido en nuestra historia. Franco era un gobernante que sabía delegar, que sabía escuchar. En larguísimos consejos de ministros conocía los últimos detalles de los asuntos, que en negociaciones complicadas, como por ejemplo la de las bases norteamericanas del 68, con un trabajo increíble de largas horas de despacho, de leer y subrayar papeles, los conocía mejor probablemente que ningún ministro. Que en 7 años que estuve con él en estas reuniones, solamente una vez le vi reprender a un ministro, y era porque en esa misma reunión había de alguna manera atacado despiadadamente a otro. En definitiva, el haber servido a su lado constituye un gran honor y una gran lección para todos. Y esa lección de serenidad, esa lección de patriotismo, de haber luchado toda su vida para hacer una España mayor y mejor, es la que debe ahora presidir en estos momentos tristes y de, aceptando la decisión acertadísima que ha hecho de un sucesor, hacer todos piña junto de él para continuar la gran labor de la España de Franco de estos años, poniéndola a la vez a la altura de los tiempos.